Millones de personas en todo el mundo oran con profundo amor y devoción a la Virgen María, pero muy pocos conocen la historia completa de su vida, aquella que estuvo marcada por misterios, profecías y revelaciones ocultas. La figura de María, más allá de ser la madre de Jesús, está rodeada de un profundo simbolismo espiritual que ha sido transmitido a lo largo de los siglos, tanto en las Sagradas Escrituras como en antiguos escritos apócrifos. Hoy te invito a recorrer conmigo un camino de descubrimiento y fe. Los 10 misterios ocultos de la Virgen María, revelados a través de la Biblia y de textos antiguos que han sobrevivido al paso del tiempo. Comencemos con el primero. ¿Cómo conoció a José? Curiosamente, la Biblia guarda silencio absoluto sobre este encuentro. No se menciona cómo ni cuándo María y José se conocieron, ni tampoco se describe la vida de María antes de su compromiso con él. Los evangelios de Mateo y Lucas inician su relato en el momento de la Anunciación, cuando el ángel Gabriel se aparece a María para comunicarle que sería la madre del Hijo de Dios. Sin embargo, en ese punto, ella ya estaba desposada con José. Entonces surge la pregunta: ¿cómo se cruzaron sus caminos? Aunque las Escrituras no lo mencionan, existen 2 textos antiguos que arrojan una luz fascinante sobre este misterio: el protoevangelio de Santiago y el evangelio del pseudo Mateo. Ambos coinciden en narrar una misma historia, una que nos revela los detalles más íntimos de los primeros años de María. Según estos escritos, María nació en Jerusalén. Sus padres, Joaquín y Ana, eran justos ante los ojos de Dios, y después de muchos años de espera, recibieron el milagro de su nacimiento. Cuando la niña cumplió 3 años, en un acto de fe y gratitud, sus padres la ofrecieron a Dios y la llevaron al templo de Jerusalén. Allí, la pequeña María creció rodeada de oración, pureza y servicio, dedicada por completo al Creador. Pero el destino tenía otros planes para ella. Cuando cumplió 14 años, los sacerdotes decidieron que ya no podía permanecer más tiempo en el templo. Según las costumbres de aquel tiempo, una joven sin esposo estaba expuesta al peligro, al desprecio y a la desprotección. Por eso debía casarse. Sin embargo, había algo que los sacerdotes no sabían. María había hecho una promesa sagrada. Había consagrado su corazón y su cuerpo a Dios, deseando permanecer virgen para siempre. Ante este dilema, los sacerdotes buscaron una señal divina. Oraron pidiendo a Dios que les revelara su voluntad, y la respuesta llegó. Recibieron la instrucción de convocar a los hombres justos de la tribu de Judá, pidiéndoles a cada uno que trajera una vara. El signo del cielo mostraría quién debía ser el esposo de María. No comprendían del todo por qué el elegido debía provenir precisamente de la tribu de Judá, pero esa elección tenía un significado mucho más profundo del que podían imaginar, uno que se revelaría con el tiempo. 12 hombres respondieron al llamado sagrado y acudieron al templo. Entre ellos se encontraba un hombre de corazón noble y manos trabajadoras, José. Era un carpintero, viudo y de edad avanzada, un hombre sencillo, pero profundamente justo ante los ojos de Dios. Su vida había estado marcada por el esfuerzo, el silencio y la fe. Nadie imaginaba que aquel hombre, de apariencia humilde, sería elegido para cumplir una misión tan divina. El sumo sacerdote pidió entonces que cada uno de los hombres colocara su vara sobre el altar. En el recinto reinó un silencio absoluto. El aire parecía contener la respiración del cielo mismo.
Todos los presentes aguardaban el signo prometido por Dios. De pronto, ante la mirada asombrada de los sacerdotes, algo extraordinario sucedió. De una de las varas, seca y envejecida por el tiempo, comenzó a brotar un tallo verde, y de él surgió una flor blanca de almendro, pura como la nieve. Aquella vara pertenecía a José. Y como si la señal divina necesitara confirmarse ante los hombres, de la flor emergió una paloma blanca que voló suavemente hasta posarse sobre la cabeza de José. No había duda, el cielo había hablado. El sacerdote levantó la voz y exclamó: «José, tú has sido escogido por el Señor para recibir y proteger a la Virgen consagrada a Dios». Todos comprendieron entonces el propósito del misterio. Recordemos que los hombres llamados pertenecían a la tribu de Judá, y José era descendiente directo del rey David. Así lo anunciaban las profecías. El Mesías nacería de la casa de David, y aquel linaje debía continuar según la voluntad del Altísimo. Dios no estaba escogiendo solo un esposo, estaba preparando el camino del Rey prometido, del Salvador del mundo. José, al escuchar aquellas palabras, sintió temor y humildad. Se arrodilló y dijo: «¿Por qué yo, Señor? Soy viejo, y ella es tan joven y pura. No soy digno de tan alto honor». Pero el sacerdote, lleno del Espíritu de Dios, respondió con firmeza: «No temas, José. No es tu deseo el que te trae aquí, sino el designio del Altísimo. Él te ha confiado su tesoro más grande. Acepta su voluntad». Conmovido, José obedeció. No sería esposo en el sentido terrenal, sino el custodio de un misterio celestial, el guardián de la pureza de María. Así fue como la llevó consigo a su hogar en Nazaret. Allí, José la recibió con respeto y ternura, asegurándose de que nada le faltara. Luego regresó a su taller, dejando a María en la tranquilidad de su hogar. Ella, en silencio, comenzó a tejer mientras su corazón elevaba oraciones al cielo. Y fue entonces, en aquel instante de quietud y pureza, que el milagro ocurrió. Una luz resplandeciente llenó la habitación, y el aire se volvió sagrado. Ante sus ojos apareció el arcángel Gabriel, envuelto en una claridad divina. Con voz suave, pero poderosa, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres». María se turbó, sintió un profundo asombro y temor, pero el ángel, percibiendo su inquietud, le habló con ternura celestial: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios». A partir de ese momento, su vida y la historia de la humanidad cambiarían para siempre. El ángel, con una voz que parecía traer el eco del cielo mismo, pronunció las palabras que marcarían el inicio de una nueva era para la humanidad. «Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Su reino no tendrá fin, y su luz jamás se apagará». María, con el corazón temblando entre la inocencia y la fe, levantó la mirada y con humildad preguntó: «¿Cómo puede ser esto? Yo no conozco varón, soy virgen». Entonces el arcángel Gabriel, con un resplandor sereno en su rostro, le explicó el misterio que sólo el cielo podía comprender. «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño que nacerá será santo, y será llamado Hijo de Dios. Y mira, tu parienta Isabel, a quien todos llamaban estéril, también ha concebido un hijo en su vejez,
Ya está en su 6º mes, porque para Dios nada es imposible. Aquel instante fue eterno. El silencio se volvió sagrado, y el mundo pareció detenerse mientras María, con los ojos llenos de luz, pronunció las palabras que cambiarían la historia del universo. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. El ángel sonrió, inclinó su cabeza ante la pureza de aquella joven y desapareció envuelto en una suave luminiscencia. La promesa divina había sido sellada. María permaneció un largo rato en silencio, meditando lo que había ocurrido. Su alma estaba llena de paz, aunque su mente aún trataba de comprender la grandeza de aquel anuncio. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Pasaron algunas horas, y de pronto escuchó el sonido familiar de pasos acercándose. Era José, regresando a casa después de un día de trabajo. María sintió su corazón latir con fuerza. Debía contarle lo sucedido. Cuando José entró, la miró con ternura, sin imaginar que estaba a punto de escuchar el mensaje más extraordinario de su vida. María, con voz temblorosa pero firme, le relató todo. La visita del ángel, las palabras del anuncio, la promesa divina. José quedó en silencio. Su mente se llenó de confusión y dolor. Era un hombre justo y temeroso de Dios. Y aunque creía en María, la situación era imposible de explicar ante los demás. ¿Cómo podría convencer a los sacerdotes de que aquella concepción era obra del Espíritu Santo? ¿Quién le creería? Su corazón se debatía entre el amor y la responsabilidad. Sabía que, si decía que el niño era suyo, todos pensarían que había faltado a su promesa de pureza. Pero si contaba lo que había sucedido, nadie lo comprendería, y María sería señalada, incluso condenada. En medio de su angustia, José vio solo 2 caminos: ocultarlo todo y fingir que el niño era suyo, o alejarse en silencio para protegerla del juicio y la vergüenza. Y así llegamos al segundo misterio de esta historia sagrada. José decidió apartarse discretamente. El Evangelio de Mateo lo relata con sencillez y profundidad. El nacimiento de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de unirse, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, siendo un hombre justo y no queriendo exponerla a vergüenza pública, decidió dejarla en secreto. Fue un momento de lucha interior, una batalla entre la razón y la fe. José amaba a María, pero también temía a Dios. No comprendía aún que el mismo cielo intervendría para guiarlo hacia su destino divino. Este pasaje de la historia sagrada revela un detalle que pocos conocen en toda su profundidad. ¿Por qué José, el justo, pensó en dejar a María en secreto? ¿Qué dolor y qué conflicto escondía su silencio? María estaba encinta por obra del Espíritu Santo, y José se encontraba frente a una decisión imposible. Su corazón estaba dividido entre el amor, la fe y el temor. Había jurado vivir en pureza y servir a Dios con fidelidad, y ahora, ante sus ojos, la mujer más santa que conocía llevaba en su seno un hijo que no era suyo, o al menos así lo parecía ante los hombres. Su primera opción era asumir aquella paternidad, aceptar públicamente al niño como si fuera suyo. Pero si lo hacía, la gente pensaría que él había cometido una ofensa terrible: haber deshonrado a una virgen consagrada a Dios. Su reputación quedaría manchada, su nombre sería motivo de burla y de desprecio. Nadie entendería que el embarazo era un milagro divino. Los vecinos, los ancianos del pueblo, incluso los sacerdotes,
lo verían como un hombre que había profanado lo sagrado. Sin embargo, la segunda opción era aún más dolorosa. Si José se defendía y juraba ante los sacerdotes que había permanecido puro, entonces María quedaría expuesta. Se diría que ella había quebrantado su voto de virginidad y cometido adulterio. Y en aquel tiempo, un pecado así se consideraba una ofensa grave, no solo contra su futuro esposo, sino contra Dios mismo. En Israel, la fidelidad conyugal era un pilar de la ley. Una mujer hallada encinta fuera del matrimonio podía ser públicamente humillada, repudiada y, en casos extremos, condenada a muerte por lapidación. Aunque en tiempos de José la pena capital ya casi no se aplicaba, la vergüenza, el rechazo y la exclusión social eran un castigo cruel y duradero. Nadie se acercaría a ella. Sería tratada como impura, desterrada de su comunidad, su vida destruida. María, la elegida de Dios, la madre del Salvador, estaba en peligro. Su futuro pendía de un hilo, y ese hilo estaba en las manos de José. Cualquier otro hombre, herido en su orgullo, habría reaccionado con enojo, clamando justicia para restaurar su honor. En una sociedad donde la honra valía más que la compasión, muchos habrían preferido exponer a María y permitir que la ley siguiera su curso. Pero José era distinto. Su corazón estaba lleno de mansedumbre y misericordia. Era un hombre silencioso, pero profundamente sabio. No podía soportar la idea de que una mujer, y menos una tan pura como María, sufriera daño o humillación, y mucho menos podía permitir que el fruto de su vientre, aquel niño inocente, fuera víctima de la crueldad humana. Así, entre lágrimas y oraciones, tomó su decisión. No la denunciaría, no buscaría venganza ni justicia ante los hombres. La dejaría en secreto, protegiendo su vida, aunque su propio corazón se partiera en pedazos. José, sin saberlo, estaba siendo puesto a prueba por el mismo cielo. Su compasión y su humildad eran el reflejo de un amor más grande que el del orgullo o la razón. Aquella noche, mientras el mundo dormía, un hombre justo decidió amar en silencio, y ese acto de bondad silenciosa se convertiría en uno de los pilares más hermosos de la historia de la salvación. Entonces, en el silencio profundo de su corazón, José tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de su vida y del mundo. Después de muchas horas de angustia y oración, comprendió lo que debía hacer. No revelaría nada, no permitiría que nadie dañara a María ni al niño que ella llevaba en su vientre. Decidió cargar él mismo con la culpa y el peso de las habladurías. Si alguien debía ser juzgado, prefería que fuera él. José, el justo, el humilde carpintero de Nazaret, resolvió protegerla, aun a costa de su propia reputación. Estaba dispuesto a perderlo todo. Su buena fama, su lugar entre los hombres justos de Israel, incluso su posición dentro del templo y su comunidad. Sabía que, al aceptar esa decisión, corría el riesgo de ser rechazado, de ser visto como un traidor o un hombre que había faltado a la ley. Pero su amor por María y su confianza en Dios eran más grandes que su temor. Su plan era desaparecer en silencio, marcharse lejos para que la gente creyera que él era el responsable, que había huido por vergüenza. De esa forma, María quedaría protegida de la acusación y el desprecio. Estaba dispuesto a sacrificar su nombre y su honra para salvar la vida y la dignidad de aquella joven que tanto amaba. Esa noche, José se recostó, agotado por el peso de la decisión. Su mente estaba llena de pensamientos confusos y su corazón no encontraba descanso. ¿Estaba obrando bien? ¿Era eso lo que Dios quería?
Entre la incertidumbre y la tristeza, se quedó dormido. Pero mientras dormía, el cielo decidió hablarle. Un resplandor celestial iluminó su sueño, y ante él apareció un ángel del Señor. Su voz, serena y poderosa, quebró la oscuridad. José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquel mensaje divino fue como un rayo de luz que atravesó la confusión de su alma. En un instante todo cobró sentido. El ángel no solo confirmó la pureza de María, sino que le reveló su propio papel dentro del plan eterno de Dios. Ya no era un simple testigo del milagro. José había sido elegido como protector del Salvador del mundo. Al despertar, José sintió una paz que no había sentido nunca. Su duda se desvaneció. Ya no veía su decisión como un acto de sacrificio, sino como una misión celestial. Aceptó con valentía el llamado que Dios le había confiado. No debía huir, sino permanecer firme, proteger, amar y guiar. Sería el padre terrenal de aquel niño santo, el guardián de la promesa eterna. Pero aquí, las Escrituras guardan un profundo y misterioso silencio. Los evangelios no cuentan qué ocurrió cuando la noticia del embarazo se extendió por Nazaret. ¿Qué dijeron los vecinos? ¿Cómo reaccionaron los sacerdotes del templo cuando supieron que María esperaba un hijo antes de su boda? El relato se detiene, como si el Espíritu Santo quisiera envolver en un velo de misterio ese momento de dolor y fe. Pero podemos imaginarlo. Las miradas, los susurros, las dudas. María y José tuvieron que soportar el peso de la incomprensión y del juicio humano. Sin embargo, nada de eso los apartó del propósito divino. Ellos sabían que, aunque el mundo no entendiera, Dios mismo había trazado ese camino. Según los antiguos escritos del protoevangelio de Santiago, lo que siguió fue un momento de gran tensión y sufrimiento para María y José. La noticia del embarazo de María no tardó en extenderse por todo Nazaret, y lo que para el cielo era un milagro, para los hombres se convirtió en motivo de escándalo. Las miradas de admiración se transformaron en susurros, los saludos en silencio, y las puertas antes abiertas comenzaron a cerrarse. Aquella pureza que todos habían venerado ahora era puesta en duda. Las murmuraciones llegaron hasta los oídos de los sacerdotes del templo. Pronto, José y María fueron convocados para comparecer ante ellos. El juicio no fue ante los hombres, sino ante la ley de Moisés, la misma ley que había guiado al pueblo de Israel durante siglos. Los sacerdotes, al verla encinta, no tuvieron compasión. Acusaron a María de haber roto su voto de virginidad y a José de haber mancillado su pureza y traicionado la promesa hecha ante Dios. Ante aquel tribunal sagrado, José permaneció de pie, sereno pero con el rostro marcado por la tristeza. Juró solemnemente que era inocente, que no había tocado a María y que lo sucedido era obra de Dios. María, con una fe inquebrantable, también habló. Con voz firme pero dulce, declaró que jamás había conocido varón, que su pureza seguía intacta y que aquel niño era fruto de la promesa divina. Pero las palabras de ambos no bastaron. Los sacerdotes, desconfiados, exigieron una prueba. Según la ley de Moisés, cuando no existían testigos ni pruebas visibles en casos de adulterio, se debía realizar un rito temido por todos: la prueba de las aguas amargas, una ceremonia sagrada que ponía el juicio en manos de Dios mismo. Este antiguo ritual, descrito en el libro de los Números, capítulo 5,
Consistía en que el sacerdote preparaba una vasija con agua y polvo del suelo del santuario. Los acusados debían beber de esa mezcla, y si la mujer era culpable, las Escrituras afirmaban que el agua se convertiría en maldición. Su vientre se hincharía, su cuerpo se debilitaría, y su pecado quedaría al descubierto ante todos. Pero si era inocente, el agua no le causaría daño alguno, y Dios mismo confirmaría su pureza. El pueblo entero temía ese rito, pues se creía que el juicio divino caía directamente sobre el culpable. Era un momento donde el cielo hablaba sin palabras, y nadie podía escapar a la verdad. Así, los sacerdotes llevaron a cabo el procedimiento. Primero, hicieron que José bebiera de las aguas amargas, y luego lo enviaron solo al desierto, según la costumbre, para esperar el juicio de Dios. Las horas pasaron lentamente, y el silencio se volvió pesado. La multitud esperaba con ansiedad, temiendo el resultado, pero finalmente José regresó, sano y salvo. No mostraba señal alguna de maldición. Su cuerpo y su espíritu estaban intactos. El sacerdote lo miró con asombro. Dios había confirmado su inocencia. La multitud murmuró, dividida entre el desconcierto y la duda. Si José era inocente, ¿qué significaba eso respecto a María? El misterio apenas comenzaba a revelarse. Ahora llegaba el turno de María. El silencio en el templo era tan profundo que se podía oír el latido del corazón de quienes observaban. La joven doncella, con el rostro sereno y los ojos fijos en el cáliz, tomó entre sus manos el vaso sagrado que contenía las aguas amargas. Nadie se atrevía a respirar mientras ella lo levantaba con solemnidad y lo acercaba a sus labios. Con una fe inquebrantable, María bebió el agua sin temor. Su confianza no estaba puesta en los hombres, sino en el Dios que conocía su pureza. Después, al igual que José, fue enviada a esperar el resultado. Las horas pasaron lentas y el aire parecía cargado de misterio. Muchos temían lo peor, otros se aferraban a la esperanza. Finalmente, María regresó. Sus pasos eran suaves, su rostro irradiaba paz. No había en ella señal alguna de culpa ni de maldición. El pueblo quedó atónito. Los sacerdotes se miraron entre sí, y el sumo sacerdote, con voz temblorosa, proclamó: «Si el Señor Dios no ha revelado pecado en vosotros, tampoco yo os condenaré». Así fueron liberados. María y José salieron del templo tomados de la mano, con el corazón inundado de gratitud. José, con lágrimas en los ojos, alabó a Dios por haberlos defendido y guardado del oprobio. María, silenciosa, guardaba en su interior aquel momento, comprendiendo que su camino sería difícil, pero guiado por la voluntad divina. Este antiguo relato revela una verdad profunda. La historia de la Virgen María no comenzó con aceptación, sino con rechazo. Su pureza fue puesta en duda. Su vida estuvo en peligro, y solo un juicio divino pudo demostrar su inocencia. El nacimiento del Salvador se gestó en medio del dolor, la incomprensión y la fe. Poco después, se cumplió la profecía. María concibió al Hijo de Dios. Pero ¿cuántos saben que era apenas una adolescente cuando el cielo la eligió para la misión más grande de la humanidad? Según la tradición, María tenía alrededor de 14 años cuando dio a luz a Jesús. Una niña a los ojos del mundo, pero un alma inmensamente pura y fuerte ante Dios. Nada de esto fue casualidad. En su infinita sabiduría, Dios no elige lo poderoso para manifestar su gloria, sino lo humilde. Escoge lo pequeño para realizar lo inmenso, lo débil para vencer lo imposible. Así lo hizo con María.
una joven sencilla de Nazaret que se convirtió en la madre del Salvador del mundo. Y aunque los siglos han pasado, aún resuena la pregunta: ¿cuándo nació realmente Jesús? La Biblia guarda silencio sobre la fecha exacta. No menciona ni el día ni el mes de su nacimiento. Sin embargo, la tradición cristiana celebró desde tiempos antiguos el 25 de diciembre, no por azar, sino por simbolismo. El día en que la luz comienza a vencer a la oscuridad en el solsticio de invierno, reflejando así la llegada del sol de justicia, Cristo mismo. De lo que sí tenemos certeza es que el nacimiento ocurrió en Belén de Judea, durante un censo ordenado por el emperador César Augusto. Esa orden obligó a José y María a dejar Nazaret y emprender un viaje largo y difícil, justo como lo había anunciado el profeta Miqueas siglos antes. Y tú, Belén de Efrata, aunque pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Nada fue casualidad. Cada paso, cada prueba, cada lágrima formaba parte del plan perfecto de Dios, que preparaba el escenario para el momento más grande de la historia: el nacimiento del Mesías. Aunque las Escrituras no mencionan el día exacto en que nació Jesús, la Biblia deja rastros ocultos, señales sutiles que, si se observan con atención, permiten vislumbrar el momento en que María pudo haber dado a luz al Hijo de Dios. El primer indicio se encuentra en el censo romano. Resulta poco probable que el imperio ordenara a toda la población desplazarse durante el crudo invierno. En esas fechas, las lluvias eran intensas y los caminos de Judea se volvían casi intransitables. Era una época peligrosa para los viajeros, especialmente para mujeres embarazadas. Por eso los censos solían realizarse en primavera o en otoño, cuando el clima era más amable y los caminos seguros. Otro detalle providencial aparece en el relato bíblico. Cuando Jesús nació, los pastores velaban sus rebaños a la intemperie. En invierno, los pastores no dormían en los campos abiertos, sino que guardaban a sus ovejas en refugios. En cambio, durante los meses cálidos, de marzo a octubre, los rebaños pasaban las noches bajo las estrellas. Esto nos indica que el nacimiento de Cristo probablemente ocurrió en una estación templada, no en pleno diciembre como muchos creen. Pero la pista más clara proviene del Evangelio de Lucas, donde se menciona al sacerdote Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Lucas nos dice que Zacarías pertenecía al turno sacerdotal de Abías, uno de los 24 grupos de sacerdotes que servían por turnos en el templo de Jerusalén. Históricamente, ese turno correspondía al mes de junio. 6 meses después de su servicio, el ángel Gabriel se apareció a María para anunciarle que concebiría al Salvador por obra del Espíritu Santo. Si hacemos el cálculo, el nacimiento de Jesús debió ocurrir aproximadamente entre septiembre y octubre. Y aún hay más. El Evangelio de Mateo afirma que Jesús nació bajo el reinado de Herodes el Grande, y los registros históricos confirman que Herodes murió en el año 4 a.C. Esto significa que el nacimiento de Jesús no pudo haber sido en el año 0, sino, al menos, 4 o 6 años antes de nuestra era. Todo apunta, pues, a que Jesús vino al mundo entre los años 6 y 4 a.C., en el tiempo de la fiesta judía de los tabernáculos, Sukkot, una celebración profundamente simbólica. Durante esa fiesta, el pueblo de Israel recordaba cómo Dios había habitado entre ellos en el desierto. ¿No es perfecto que el Hijo de Dios, Emmanuel,
cuyo nombre significa Dios con nosotros, naciera precisamente durante una festividad que conmemoraba la presencia divina entre los hombres? Entonces surge la pregunta: ¿por qué celebramos la Navidad el 25 de diciembre? Esa fecha no proviene de la Biblia, sino de una decisión profundamente simbólica tomada por los primeros cristianos. Eligieron el solsticio de invierno, el día más corto y la noche más larga del año, para declarar que la luz había vencido a la oscuridad. No era un error, sino un mensaje poderoso. Así como el sol renace tras la noche más oscura, Cristo, la luz del mundo, nació para disipar las tinieblas del corazón humano. Por eso, más allá del calendario, cada Navidad es un recordatorio eterno de que la luz de Dios irrumpe en los momentos más fríos y oscuros de la vida. No importa la fecha exacta. Lo que importa es el milagro, que el cielo se abrió y el Verbo se hizo carne para habitar entre nosotros. El mensaje era claro, eterno y lleno de misterio divino. En medio de la noche más oscura de la humanidad, nació la luz que nunca se apaga, la que vino a iluminar el corazón del hombre y a vencer las sombras del pecado y del miedo. 5. María conocía la profecía del dolor desde el principio. 40 días habían pasado desde aquella noche sagrada en Belén, cuando José y María, obedientes a la ley de Moisés, emprendieron el viaje hacia Jerusalén. Iban a cumplir un mandato sagrado: presentar a su primogénito en el templo del Señor y ofrecer el sacrificio que correspondía a los pobres, 2 tórtolas o 2 pichones. Era una costumbre profundamente amada por los israelitas fieles, un acto de entrega, gratitud y consagración. El templo resplandecía con el incienso, los cantos y las oraciones de los peregrinos. La multitud iba y venía con ofrendas, pero entre ellos se hallaba un hombre diferente, un anciano de mirada serena y corazón encendido de fe. Su nombre era Simeón, un justo y piadoso que vivía esperando el cumplimiento de las promesas de Dios. El Espíritu Santo le había revelado algo extraordinario. No moriría sin ver con sus propios ojos al Mesías, al Salvador de Israel. Y entonces, movido por una fuerza invisible, Simeón se acercó a la joven pareja. Sus manos temblorosas se extendieron hacia el niño y con una reverencia llena de asombro, tomó al pequeño Jesús entre sus brazos. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz, quebrada por la emoción, se elevó como una oración que resonó en todo el templo. Ahora, Señor, deja que tu siervo parta en paz, porque mis ojos han visto tu salvación, la que has preparado para todos los pueblos, luz para revelación de las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Sus palabras eran más que una bendición, eran una profecía universal, porque cuando Simeón habló de las naciones, estaba diciendo algo revolucionario, que el niño de Belén no había venido solo para Israel, sino para toda la humanidad. Su luz no conocería fronteras, alumbraría el corazón de los gentiles, de los pobres, de los olvidados y de los que nunca habían escuchado el nombre de Dios. José y María quedaron sobrecogidos. Aquel bebé que había nacido entre animales y paja estaba siendo proclamado como la luz del mundo y la esperanza de todos los pueblos. Sus corazones se llenaron de una alegría indescriptible. Pero entonces la atmósfera cambió. Simeón bajó la mirada, su rostro se tornó grave, y sus palabras se volvieron como un eco de advertencia divina. Este niño ha sido puesto para la caída y elevación de muchos en Israel, y será una señal que muchos rechazarán.
El aire en el templo se volvió pesado. Lo que acababa de decir no era solo una bendición, sino también una profecía de conflicto y dolor. Simeón anunciaba que Jesús no traería una paz cómoda ni una aceptación universal. Su presencia dividiría a los corazones, obligaría a cada alma a decidir entre la verdad y la oscuridad. No todos aceptarían la luz. Muchos preferirían seguir en las tinieblas. Desde ese día, María comprendió que el camino del Mesías sería glorioso. Sí, pero también estaría marcado por el sufrimiento y la oposición. Y aunque todavía no entendía toda la magnitud de aquellas palabras, su alma de madre ya empezaba a sentir el peso de la cruz, que un día vería sobre los hombros de su hijo. Entonces Simeón volvió su mirada hacia María. Aquel anciano, lleno del Espíritu de Dios, la observó con una expresión tan profunda que el tiempo pareció detenerse. El bullicio del templo se desvaneció, los murmullos cesaron, y en ese instante solo existían los ojos del profeta y el corazón de la joven madre. Con voz temblorosa, pero cargada de autoridad celestial, pronunció las palabras que marcarían el destino de María para siempre. Y una espada atravesará tu alma, para que los pensamientos de muchos corazones sean revelados. Una espada. María quedó inmóvil. Aquella palabra resonó en su mente una y otra vez, como un eco imposible de comprender del todo. No era una amenaza física, no era una herida de hierro o acero, sino algo infinitamente más profundo. Un dolor que tocaría su espíritu, que partiría su alma en dos. En un solo instante, la dicha de ser madre se mezcló con el presagio del sufrimiento. La alegría de tener en sus brazos al Hijo de Dios se vio envuelta por una sombra silenciosa. María entendió que su misión, tan gloriosa y celestial, no estaría exenta de lágrimas. Ser la madre del Salvador no sería únicamente un privilegio divino, sino también una cruz invisible que cargaría toda su vida. Desde ese momento comprendió, en el fondo de su corazón, que cada herida de su hijo sería también una herida suya. Cada rechazo, cada golpe, cada lágrima de Jesús atravesarían su corazón como aquella espada profetizada. Y es que lo que Simeón había anunciado estaba en perfecta sintonía con las antiguas profecías. El profeta Isaías había escrito siglos antes que el Mesías sería varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Si el hijo sería el hombre del dolor, la madre sería la mujer del silencio y del sacrificio. Pero María, fiel a su carácter puro y humilde, no protestó ni pidió explicación. No expresó su angustia a nadie. No buscó consuelo entre las mujeres del templo. Como había hecho en Belén, guardó cada palabra, cada visión, cada misterio en lo más profundo de su corazón. El Evangelio de Lucas lo resume con una sencillez conmovedora. María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ese fue su secreto más íntimo, un dolor silencioso, constante, invisible a los ojos del mundo, pero conocido por Dios. A partir de aquel día en el templo, nada volvió a ser igual. Cada sonrisa de Jesús, cada paso que daba por las calles de Nazaret, cada palabra que pronunciaba, llevaba consigo el eco de la advertencia de Simeón. A lo largo de los años, aquella espada invisible acompañó a María como una sombra fiel. No la hería de una vez, sino lentamente, con cada recuerdo, con cada sacrificio, con cada despedida. La Iglesia, muchos siglos después, llamaría a aquel instante el primer dolor de la Virgen María.
el primero de 7 dolores que marcarían su existencia y que alcanzarían su clímax al pie de la cruz, cuando vería a su Hijo entregando su vida por amor al mundo. Así, en el lugar más sagrado de Israel, entre incienso, oraciones y profecías, María recibió la confirmación divina de su misión: ser no solo la madre del Salvador, sino también la madre del dolor redentor, la mujer cuyo corazón sería traspasado para que la humanidad pudiera conocer el amor más puro que existe. Su vida y la de su Hijo estarían unidas no solo por un amor puro e incondicional, sino también por un sufrimiento profundo y constante, una unión que traspasaría toda alegría y toda pena. 6. Tuvo María otros hijos. Uno de los misterios más debatidos de la Virgen María surge de una pregunta que parece sencilla. ¿Tuvo María más hijos además de Jesús? A simple vista, la Biblia parece ofrecer una respuesta directa. En varios pasajes se mencionan los hermanos de Jesús, incluso por nombre. Por ejemplo, en Nazaret, cuando Jesús comenzaba a enseñar, la gente decía: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Los nombres de sus hermanos aparecen explícitamente, y la comunidad los conocía. Eran parte de su familia, personas reales con vida propia. Incluso el Evangelio de Juan relata que los hermanos de Jesús no creían en él al principio, lo que demuestra que no se trataba de personajes ficticios, sino de individuos que dudaban y cuestionaban como cualquier ser humano. Entonces surge la aparente contradicción. Si la Biblia menciona a los hermanos de Jesús, ¿por qué la Iglesia enseñó durante siglos que María permaneció siempre virgen? Aquí descubrimos un secreto oculto en el lenguaje original de la época. La clave está en una sola palabra: hermano. En los idiomas que Jesús y su pueblo hablaban, arameo y hebreo, no existía un término específico para designar a un primo o sobrino. Por eso se utilizaba la misma palabra, ak, para referirse a cualquier pariente cercano: un hermano, un primo, un sobrino o incluso un tío. Un ejemplo ilustrativo lo encontramos al inicio de la Biblia. Abraham llama hermano a Lot, pero al leer la historia con atención, comprendemos que Lot era en realidad su sobrino, no su hermano biológico. De esta manera, todo encaja. Cuando las Escrituras hablan de los hermanos de Jesús, no significa necesariamente que María tuviera otros hijos. Es muy probable que fueran primos, familiares cercanos o miembros de su clan, personas que compartían lazos de sangre o comunidad con Jesús, pero no hijos biológicos de María. Este detalle lingüístico revela cómo la tradición de la virginidad perpetua de María no contradice las Escrituras, sino que armoniza con la comprensión cultural y lingüística de la época. María permaneció siempre una madre dedicada y virginal, unida a Jesús por un lazo que trascendía la carne y se afirmaba en la fe, la obediencia y el amor divino. Pero hay un testimonio aún más conmovedor, una escena que ilumina con fuerza el misterio de la vida de María, y que ocurre en el momento más doloroso de la existencia de Jesús: la crucifixión. Jesús está en la cruz, sufriendo por la humanidad, y su mirada se posa sobre su madre, María, y sobre su discípulo amado, Juan. Con una voz cargada de ternura y autoridad, dice: «Mujer, he ahí tu hijo». Y luego, volviéndose hacia Juan: «He ahí tu madre». Tomémonos un momento para meditar sobre estas palabras. En aquella época, la ley y las costumbres establecían que si una mujer quedaba viuda,
Eran sus propios hijos quienes debían cuidarla y protegerla. Si María hubiese tenido otros hijos biológicos, ¿por qué Jesús la habría confiado a Juan, que no era pariente de sangre? Este acto solo tiene sentido si María estaba sola, sin otros hijos que pudieran velar por ella. Entonces surge la pregunta: si no eran hijos de María, ¿quiénes eran realmente Santiago, José, Simón y Judas? La historia nos ofrece dos posibles explicaciones. La primera, defendida por San Jerónimo, un destacado estudioso de la Iglesia primitiva, sostiene que eran primos de Jesús, hijos de la otra María, que también estaba al pie de la cruz, esposa de Clopas. La segunda, que proviene nuevamente del protoevangelio de Santiago, dice que José, el esposo de María, era un hombre mayor y viudo antes de casarse con ella, y que ya tenía hijos de su primer matrimonio. Según esta perspectiva, los hermanos de Jesús serían en realidad hermanastros, no hijos de María. Pero, en última instancia, no es crucial decidir cuál de las dos interpretaciones es la correcta. Lo verdaderamente importante es que la Biblia nunca afirma de manera explícita que María tuvo otros hijos. Por el contrario, los primeros cristianos sostenían con firmeza que María permaneció virgen toda su vida, como signo de entrega total a Dios y de dedicación completa a la misión divina. Esta comprensión resalta algo profundo. La virginidad perpetua de María no era sólo una cuestión física, sino un símbolo de su entrega absoluta, de su amor inquebrantable y de su fe en el plan de Dios. María no era sólo la madre de Jesús en lo biológico, era madre del Redentor y madre de todos los creyentes, un modelo de entrega, sacrificio y devoción que trasciende generaciones. Por eso este misterio se vuelve más comprensible cuando entendemos la misión única y sublime de María: dedicar toda su vida a ser la madre del Hijo de Dios, su madre, y solo su madre. 7. María guardó cada secreto en la Biblia. María no es una mujer de muchas palabras. Su historia está llena de silencios y de un profundo recogimiento interior, de alguien que sabe guardar los secretos de Dios en lo más íntimo de su corazón. En Belén, al nacer Jesús, los pastores llegaron emocionados, contando maravillas y prodigios. Todo el mundo se maravillaba y comentaba lo sucedido, pero María no hablaba. La Escritura dice: María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. No se limitaba a escuchar, reflexionaba, meditaba y comprendía poco a poco lo que estaba ocurriendo. En lugar de divulgar aquel gran misterio, lo custodiaba como un tesoro invaluable. Cuando Simeón le reveló la terrible profecía destinada solo a ella, que una espada atravesaría su alma, María no preguntó ni protestó. Aquel aviso doloroso se convirtió en un secreto silencioso que la acompañaría siempre, en cada paso de su vida. Pasaron los años. Jesús cumplió 12 años y durante un viaje a Jerusalén desapareció. María, angustiada, lo buscó hasta encontrarlo días después en el templo, rodeado de maestros. Una vez más, la Escritura repite: su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Ella comenzaba a comprender que la vida de su hijo no era un camino común, sino el plan de Dios, un misterio inmenso que pocos podían entender. Su conocimiento, retenido en silencio, se convertía en un acto de fe, en confianza plena en el designio divino. Más tarde, en las bodas de Caná, María se da cuenta de que el vino se había acabado y acude a Jesús
para pedir su intervención. Aunque él aún no había comenzado públicamente su ministerio, María se dirige a los sirvientes y dice: «Haced todo lo que él os diga». Con estas palabras, María demuestra que ya conocía plenamente quién era su hijo, que comprendía el poder divino que él ocultaba y que confiaba en lo que otros aún no podían percibir. En María vemos el silencio como fuerza, la fe como guía y la sabiduría de quien sabe esperar y observar. Su vida nos enseña que guardar y meditar los secretos de Dios no es pasividad, sino un acto de amor y entrega total. Y fue precisamente gracias a la fe silenciosa de su madre que Jesús realizó su primer milagro. Reflexionemos un instante. Mientras los apóstoles luchaban por comprender las enseñanzas de Jesús, sus parábolas y profecías, María ya poseía cada pieza del rompecabezas. Recordaba las palabras del ángel, la advertencia de Simeón y todo lo que había presenciado desde la infancia de su hijo. Su silencio no era vacío, sino un cofre lleno de verdades que otros aún no comprendían. Llegó finalmente el día más oscuro de todos, cuando Jesús fue condenado y cargó con la cruz. María estuvo allí. La tradición cristiana nos dice que acompañó a su hijo en el camino hacia el Gólgota, siguiendo cada paso, contemplando cómo caía bajo el peso de la madera, herido y ensangrentado. En ese instante, la antigua profecía de Simeón se cumplió de manera desgarradora. La espada que atravesaba su alma no era de metal, sino el dolor inmenso de ver morir a su hijo para cumplir la misión divina. Pero María no fue solo testigo de su muerte, fue también la última en verlo vivo, la que escuchó sus palabras desde la cruz. Al pie de la cruz, cuando casi todos habían huido, María permaneció junto a Juan. Y allí, en esa hora de supremo dolor, Jesús le confió un último encargo. La entregó a toda la familia humana, representada en Juan. «Mujer, he ahí tu hijo». Ella comprendió todo. No necesitó explicación alguna. Sabía que el gran plan de Dios se estaba cumpliendo, aunque ello implicara el sacrificio de su propio hijo. La tradición sostiene que María también acompañó el cuerpo de Jesús hasta el sepulcro, y que su mirada amorosa fue la última en posarse sobre él antes de que lo sellaran. Pero la historia no terminó allí. La resurrección transformó el dolor en esperanza, y los evangelios relatan las apariciones de Jesús a sus discípulos y a María Magdalena, revelando que la muerte no pudo contener su misión. María, silenciosa pero fuerte, permaneció como testigo y guardiana del misterio más grande, la fe hecha vida, la madre que acompañó al Salvador desde la cuna hasta la resurrección, sosteniendo en su corazón cada secreto, cada profecía y cada milagro. Aún así, los evangelios no nos dicen si Jesús se apareció a su madre después de resucitar. ¿Acaso el Jesús resucitado no consoló a la mujer que más había sufrido por él? La respuesta no está escrita, pero queda grabada en la fe de la Iglesia. Desde los primeros siglos, los padres de la Iglesia y la tradición cristiana sostienen que Jesús se apareció primero a su madre, aunque esto no se registre en los evangelios. Sería impensable que el Hijo de Dios, resucitado, no consolara a quien lo acompañó desde la cuna hasta la cruz. Quizá, como siempre, María guardó este encuentro secreto en lo profundo de su corazón, de la misma manera que había custodiado cada palabra, cada profecía y cada milagro de su Hijo. Por eso muchos cristianos la llaman la guardiana de los misterios, porque nadie más protegió con tanto celo los secretos más profundos de Dios. Pero hay algo que pocos notan. Existe un último versículo después de la muerte de Jesús en el que se menciona a María por última vez.
8. Su última aparición en la Biblia tras la ascensión de Jesús. Los discípulos regresaron a Jerusalén en absoluto silencio. La tristeza los envolvía, porque su maestro ya no estaba entre ellos, y el miedo también los paralizaba. Habían visto cómo los romanos crucificaban a Jesús como a un criminal, y temían que ellos, sus seguidores, pudieran ser los siguientes. Antes de ascender, Jesús les había dado una instrucción clara. Quedaos en Jerusalén hasta que recibáis el poder del Espíritu Santo. Obedeciendo esa palabra, caminaron desde el Monte de los Olivos de regreso a la ciudad y subieron al aposento alto, el mismo lugar donde habían compartido la última cena, cerrando cuidadosamente la puerta. El miedo los escondía, pero la fe los mantenía unidos. Allí, en medio de la incertidumbre, hicieron lo único que podían hacer: rezar. Oraban día y noche entre lágrimas, esperanza y temor, clamando a Dios, recordando las promesas de Jesús y buscando fuerza en su palabra. En esa escena silenciosa, María estaba con ellos, sosteniendo su fe, enseñando sin palabras cómo confiar en Dios incluso cuando todo parecía perdido. Su presencia no solo era maternal, sino un pilar de coraje y devoción para los primeros seguidores de Cristo, marcando con su ejemplo la fuerza de la oración y la esperanza frente al miedo. Y es aquí, en el libro de los Hechos, donde encontramos la última mención de María en toda la Biblia. Todos ellos perseveraban unánimes en oración, con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esta línea es inmensa en significado. María, la madre de Jesús, aparece orando en medio de la naciente iglesia, no por encima de los demás, sino en comunión con todos los creyentes. Y este versículo nos entrega incluso dos revelaciones profundas. Primero, nos muestra que María fue testigo de la ascensión de su Hijo. Observó cómo Jesús era elevado al cielo, cerrando el ciclo de su historia que comenzó cuando lo vio nacer en Belén, y culminó al pie de la cruz en el Gólgota. Ella lo vio todo, desde el nacimiento hasta la ascensión. Segundo, revela que María estuvo presente en el nacimiento de la Iglesia. Así como acompañó el nacimiento del Mesías, ahora contemplaba el surgimiento de la comunidad, que se manifestaría en Pentecostés y que sería proclamada hasta los confines de la tierra. En este solo versículo se encuentra un símbolo profundo. María ya no se presenta únicamente como madre según la carne, sino como madre en la fe, completamente entretejida en la vida de la Iglesia. El plan de Dios no terminó en la cruz. Allí, en medio del dolor y la esperanza, nacía la Iglesia. Su silencio y su oración constituyen su lección final. Mientras los apóstoles aún luchaban con el miedo, ella perseveraba, como siempre lo había hecho, guardando y sosteniendo el misterio de Dios. Pero después de este versículo, María desaparece del relato bíblico. ¿Qué fue de ella? ¿Cómo murió? Este es uno de los grandes secretos de su vida. 9. ¿Cómo murió la Virgen María? La Escritura no dice nada sobre la muerte de María. Y ese silencio encendió una llama de devoción entre los primeros cristianos. Ellos no podían aceptar que una vida tan extraordinaria simplemente terminara sin dejar rastro. La ausencia de detalles bíblicos dio lugar a tradiciones, relatos y reflexiones que buscaron honrar su existencia y su papel único en la historia de la salvación. Algunos relatos antiguos y apócrifos sugieren que María fue llevada al cielo al final de su vida,
mientras otros sostienen que murió rodeada de los discípulos de su Hijo, continuando su misión de guía espiritual hasta sus últimos días. Pero en todo caso, su vida sigue siendo un misterio profundo, lleno de lecciones de fe, obediencia y amor incondicional a Dios y a su Hijo. Y de ese profundo anhelo surgió en Oriente una tradición poderosa y conmovedora, la dormición de María. La idea era sencilla, pero a la vez profundamente espiritual. María no habría sufrido una muerte ordinaria ni temerosa, simplemente cayó en un sueño, para despertar luego en los brazos de su Hijo. Los detalles de esta historia nos han llegado a través de antiguos escritos apócrifos, como el llamado Transitus Mariae. Aunque no forman parte del canon bíblico, nos ofrecen una ventana hacia la fe y devoción de los primeros siglos, y lo que relatan es realmente asombroso. Según estos relatos, todo comenzó con la aparición de un ángel. El mensajero celestial le anunció a María que su tiempo en la tierra estaba por concluir y que pronto sería trasladada al cielo. María, con la serenidad que siempre la caracterizó, solo pidió una última gracia: volver a ver a los apóstoles, quienes se encontraban dispersos por el mundo predicando el Evangelio. Entonces sucedió un milagro. Como impulsados por un viento del Espíritu Santo, los apóstoles regresaron de los confines de la tierra hasta la pequeña casa de María en Jerusalén. Todos se reunieron alrededor de su madre espiritual en sus últimos momentos, con excepción de uno. En ese instante, Cristo descendió del cielo, acompañado por legiones de ángeles, para recibir el alma pura de su madre. María fue depositada en un sepulcro de roca en Getsemaní. Pero la historia no termina allí. 3 días después llegó Tomás, el apóstol que siempre necesitaba ver para creer. Angustiado por no haber podido despedirse, pidió que abrieran la tumba para contemplar una última vez el rostro de María. Los otros apóstoles accedieron, y al rodar la pesada piedra, un aroma celestial llenó el aire. No había cuerpo. En su lugar, la losa del sepulcro resplandecía con lirios frescos y rosas, señalando que la tumba estaba vacía. La Madre de Dios había sido llevada al cielo, y aquel evento, lleno de misterio y gracia, se convirtió en un símbolo de la resurrección y la vida eterna. La tradición cristiana comprendió el signo divino. Dios no permitió que el cuerpo que había llevado en su vientre a su Hijo viera la corrupción, cumpliendo así la profecía del Salmo 16. No dejarás que tu santo vea corrupción. Su cuerpo fue asumido al cielo, una manifestación tangible de que la Madre del Salvador participaba ya en la gloria eterna. Esta creencia se difundió rápidamente. Para el siglo V, la Iglesia de Jerusalén ya celebraba la fiesta de la dormición de María. Y un siglo más tarde, el emperador Mauricio estableció el 15 de agosto como fecha para toda la cristiandad. En Occidente, la celebración sería conocida como la Asunción de María. Finalmente, en 1950, el Papa Pío XII proclamó el dogma de la Asunción, confirmando esta fe ancestral. María, al concluir su vida terrenal, fue asumida cuerpo y alma a la gloria celestial. Curiosamente, este dogma no aclara si María murió antes de ser asumida, dejando la puerta abierta a la interpretación. Lo que sí afirma con certeza es que su cuerpo no sufrió corrupción. Hoy, en Jerusalén, existen 2 lugares sagrados que reclaman ser su sepulcro: la Basílica de la Dormición en el Monte Sión y la Iglesia del Sepulcro de María en Getsemaní. Sin embargo, ambas tradiciones coinciden en un hecho sorprendente.
A diferencia de todos los santos, no hay reliquias corporales de María en la tierra. Su asunción se entiende como una promesa cumplida, un anticipo de lo que espera a todos los creyentes, como declara el apóstol Pablo. Los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Así, el secreto de la muerte de María no es una historia de fin, sino de plenitud. Ella fue avisada de su partida, cayó en un sueño sereno, rodeada por los apóstoles, y al tercer día fue glorificada en cuerpo y alma. Quien dio a Dios Hijo su cuerpo humano, fue el primer ser humano en compartir su gloria eterna, convirtiéndose en la corona de la creación y la esperanza de toda la humanidad. Su vida y su asunción nos recuerdan que la fidelidad a Dios y la entrega total tienen recompensa eterna, y que la Madre de Cristo sigue siendo modelo de fe, esperanza y amor para todos. Muchos estudiosos y creyentes sostienen que María vuelve a aparecer, aunque de manera simbólica, en el libro del Apocalipsis. 10. ¿Aparece María en el Apocalipsis? En el capítulo 12, el apóstol Juan relata una visión extraordinaria y misteriosa. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto, angustiada por dar a luz. Pero, ¿quién es exactamente esa mujer celestial? A lo largo de la historia, ha sido interpretada de varias formas, como símbolo de Israel, como la Iglesia y también como la Virgen María. La primera pista para descifrar este misterio se encuentra en su Hijo. El texto dice que ella da a luz a un varón que gobernará a todas las naciones con vara de hierro. Esa descripción encaja únicamente con Jesucristo. Y si el niño es Jesús, entonces la mujer no puede ser otra que María. Sin embargo, esta no es la María humilde y callada que conocemos de los evangelios. En esta visión aparece como una figura cósmica, una reina del cielo. La corona de 12 estrellas sobre su cabeza es un signo inconfundible. Representa las 12 tribus de Israel y al mismo tiempo los 12 apóstoles. Con ese detalle, la visión la presenta como madre de todo el pueblo de Dios, abarcando tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Pero la visión no se detiene ahí. Aparece un gran dragón rojo, identificado como Satanás, listo para devorar al niño en el momento de su nacimiento. ¿No suena familiar esta escena? Es un eco directo de la persecución del rey Herodes, quien buscaba matar al niño Jesús, obligando a su familia a huir a Egipto. La conexión con María se vuelve aún más evidente. Y cuando parece que todo queda claro, la historia da un giro inesperado. El texto habla de una mujer que huye al desierto, donde Dios la protege durante 1260 días. Este detalle simboliza la protección divina sobre María y su misión, un refugio que asegura que el plan de Dios se cumpla, pese a las amenazas del maligno. Esto ha llevado a muchos a preguntarse, si María fue asumida al cielo, ¿por qué la visión la muestra huyendo al desierto como si representara a todo un pueblo? Aquí, el misterio se vuelve más profundo. La tradición cristiana ha entendido que esta mujer representa dos realidades al mismo tiempo, sin contradicción alguna. A nivel personal, es María, la Madre de Jesús. A nivel colectivo, la mujer simboliza la Iglesia, la comunidad de creyentes que a lo largo de la historia ha sido perseguida, pero siempre protegida por la mano de Dios. La enseñanza es clara. No hay necesidad de elegir. La mujer es ambas cosas simultáneamente. Este pasaje es tan significativo que se ha convertido en un fundamento bíblico
para dogmas como la Asunción de María, porque muestra a la Virgen ya glorificada en el cielo. De hecho, si alguna vez has visto imágenes de la Inmaculada Concepción o de Nuestra Señora de Guadalupe, con la luna bajo sus pies y rodeada de luz, estás observando una representación artística directa de esta visión del Apocalipsis. El libro de Revelación nunca menciona a María por su nombre. Ese es el velo que oculta el secreto. Sin embargo, en la figura de la mujer vestida del sol, madre del rey y perseguida por el dragón, se encuentra reflejada perfectamente la Virgen María. Así, el último libro de la Biblia revela que la historia de María no terminó en Jerusalén. Su misterio se extiende hasta el final de los tiempos, hasta la visión definitiva de la victoria de Cristo sobre el mal. De María aprendemos que la fe más grande no se mide por lo que ves, sino por lo que te atreves a creer en silencio. Aprendemos que el llamado más alto puede ser confiado a alguien que el mundo considera insignificante. Una joven pobre y casi niña, que respondió con fe y confianza absoluta en la voluntad de Dios. Y su historia nos deja una enseñanza profunda para todos. Si alguna vez te has sentido pequeño, agotado, sin fuerzas, sin influencia, o crees que no tienes nada que aportar, que tus manos son demasiado débiles, o tu vida demasiado frágil para que Dios te use, escucha esto. Dios no busca perfección, sino disponibilidad. No necesita grandeza humana, necesita corazones que se abran como el de María. Ella guardó en silencio lo que nadie comprendía. Confió cuando todo estaba oscuro y permaneció firme cuando todo parecía perdido. Tal vez tú también estás en una temporada de silencio, de espera, de incertidumbre. Hoy, la historia de María te recuerda que Dios hace cosas eternas a través de quienes se atreven a decir: Señor, que se haga en mí según tu palabra. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, alguien que siente que Dios lo ha olvidado, comparte este video con esa persona. Puede ser justo la esperanza que necesita. Apoya este canal con un me gusta y suscríbete para descubrir más historias transformadoras de la Biblia. Y presta atención. Si aún no has visto el video que aparece en tu pantalla, probablemente no estés rezando la verdadera oración del Señor. Sí, Jesús nos enseñó el Padre Nuestro, pero con el tiempo sus palabras han sido alteradas. Es fundamental que veas ese video para aprender la traducción exacta de lo que Jesús dijo y comprender el verdadero significado de sus palabras. Que Dios te bendiga y llene tu vida de paz, fe y propósito. Recuerda, incluso en la fragilidad, tu entrega sincera puede ser el instrumento de los planes eternos de Dios.